Esto es muy interesante porque el creador de la web, Tim Berners-Lee, ha creado un proyecto llamado Inrupt. Este Inrupt es un proyecto, bueno, en realidad no lo ha creado ahora. La noticia no es que haya creado este proyecto porque este proyecto lo tiene desde 2020. Tim Berners-Lee, cuando pasó lo de Cambridge Analytics y lo de la irrupción rusa en las elecciones de Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump, ustedes saben todo el pleito que se armó, que los rusos se metieron y manipularon gente, y la agencia de Cambridge Analytics y tal, ¿no? Que fue como el escándalo más grande, pero en realidad la web tiene un problema muy grande, y es que la web fue diseñada sin enlaces bidireccionales. Es decir, si yo te enlazo a ti, yo sé que te enlacé, pero tú no sabes que yo te enlacé. No son bidireccionales. El hecho de que no sean bidireccionales permitió que una empresa llamada Google, y no es que esto sea malo, al contrario, fue muy bueno porque cubrieron ese vacío. Google empezó a rastrear toda la web para encontrar los enlaces y crear esas conexiones bidireccionales que la web no tenía. El problema es que Google se guardó esa información para ellos y cobraron por esa información a través de la publicidad, y eso hizo que Google sea gigantesco. Si la web hubiera sido bidireccional, pues tal vez Google no habría existido o habría existido de otra manera. Y luego permitió que empresas como Facebook y otras empiecen a comercializar con los datos. El principal problema de la web, ustedes lo saben porque son gente que está metida en el mundo de la tecnología, es que los datos son la moneda en Internet, ¿cierto? Todo lo que dice gratis realmente se paga a través de datos. En diferentes niveles, obviamente, ¿no? No podemos comparar una pequeña startup, tal vez como Edeteam, que te da un curso gratuito, con un Facebook que pues tiene la capacidad técnica para rastrear absolutamente todo sobre ti. Edeteam a lo mucho sabe tu correo y qué cursos viste y no sabemos más, ¿no? Pero Facebook, Google y empresas de ese calibre pueden rastrear absolutamente todo sobre tu vida. Entonces Tim Berners-Lee, el creador de la web, dijo: hemos fallado, tenemos que crear una nueva web. Y ese proyecto para crear esa nueva web se llama Inrupt. Inrupt está basado en un proyecto llamado, o en una tecnología llamada Solid. Esto es muy interesante. Solid se trata de unos pods. Los pods significan Personal Online Data Store, es decir, almacenamiento online de mi información personal. El proyecto busca crear una web descentralizada. La web actualmente es centralizada. Si se cae AWS, se cae medio Internet. Si se cae GCP, se cae medio Internet. Porque la web está muy centralizada, aunque en teoría es descentralizada, pero en la práctica... O sea, en teoría sí, porque la red y tal, ¿no? Pero en la práctica hay un puñadito de empresas que dominan toda la web. Y eso no lo podemos negar porque es la verdad. Entonces este proyecto busca que los usuarios, como tú ves acá, sean dueños de su información a través de los pods. Los pods son almacenamiento como una especie de archivo de una base de datos propia mía de toda mi información. Entonces yo soy el único que tiene la llave de acceso a esa información, y yo como usuario decido a quién le doy esa información, a qué aplicación. Ese es el principio de Solid. Y esos datos son fáciles de migrar de una infraestructura a otra. Es decir, yo puedo tener ese pod en mi computadora personal, puede estar en un servidor de la misma Inrupt, puede estar en un servidor de otra empresa, porque todo esto es open source. Toda esta tecnología es open source. Yo lo puedo guardar en mi servidor personal y yo permitirle a las empresas que yo quiera el acceso a esa información con los fines que esa empresa desee. Por ejemplo, la empresa puede decir: quiero hacerte recomendaciones de películas, así que necesito saber qué películas te gustan a ti o tu historial de visualizaciones, por ejemplo. Entonces el usuario dirá: ok, te doy acceso para que tú me recomiendes. De tal manera que los datos siguen siendo una moneda de cambio, con la única diferencia de que es el usuario ahora el propietario de esa moneda de cambio, ¿cierto? Porque hasta ahora son las empresas las dueñas. Aunque los datos son nuestros, son las empresas las que poseen esos datos, no los poseemos nosotros. Ahora, tampoco hay que ser hipócritas, ¿no? Unos dicen que me paguen por mis datos, pero para ser honestos, recopilar esos datos requiere muchísimo esfuerzo técnico, muchísimo dinero, muchísimos recursos. Por ejemplo, la otra vez viajé con mi familia, dimos un paseo por la playa, un paseo largo, y luego abrí mi teléfono y sin que yo haya hecho nada, abrí mi teléfono y mi teléfono me decía que había recorrido caminando unos 4 kilómetros. Y wow, ¿no?
y me decía por dónde había pasado. Era muy bonito. Entonces, tener la tecnología que haga eso, que te rastree, que te diga, esta foto la tomaste en tal lugar, son tecnologías que cuestan muchísimo dinero, hay muchos años de inversión de desarrollo, ¿no? Hay que reconocer esa inversión de las empresas, pero también hay que reconocer que muchas empresas abusan de eso. Entonces, me parece interesante este proyecto, y este proyecto ha levantado $30 millones esta última semana en su serie A, y lo que busca es empezar a aplicar esta tecnología a empresas y a gobiernos. Ya hay acuerdos con gobiernos para empezar a utilizar esa tecnología. Así que si Brave era como el abanderado de la privacidad de los usuarios del lado del navegador, no de las tecnologías web, Solid podría ser el abanderado de los usuarios por el lado de las tecnologías web. Es decir, mis datos son míos, y míos de verdad, porque yo tengo la llave. Bueno, amigos, esas han sido las noticias, los chismes de esta semana, los chismecitos de tecnología. Recuerden que es importante saber qué está pasando en el mundo de la tecnología. No te quedes programando y ya. Saber qué está pasando en el mundo de la tecnología te permite anticipar, te permite saber las tendencias, te permite entender hacia dónde se mueve el mundo. Entonces, no te quedes simplemente sabiendo programar, sino infórmate sobre lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y para hacerlo, obviamente, síguenos en EDTeam, a los chismecitos de cada semana, cada martes. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva transmisión en vivo. Chau, chau.